Jimin le dio me gusta y dejó un comentario sincero en la publicación de un conductor de autobús que expresaba su agradecimiento a BTS. Jimin dijo: "Son personas como tú las que hacen de este mundo un lugar mejor, incluso más que nosotros mismos. Gracias, siempre. Seguiremos esforzándonos por devolver el favor aunque sea siendo una pequeña fuente de apoyo". ¿Los haters realmente no dejan de hablar de Jimin y Jungkook? ¿Jungkook? ¿Jimin? Todo, absolutamente todo, comenzó Jimin. El día de ayer se publicó un artículo de Weverse Magazine y muchas personas comenzaron a notar un detalle que rápidamente llamó la atención dentro del fandom. En la miniatura que acompañaba la publicación no aparecía Jimin, a pesar de que se trataba de un contenido relacionado con BTS. Como era de esperarse, muchísimas ARMY, especialmente los fans de Jimin, empezaron a compartir capturas en X y a etiquetar tanto a Weverse Magazine como a la empresa para señalar el error y pedir que fuera corregido lo antes posible. La petición era muy sencilla y completamente razonable: que la imagen representara correctamente a BTS como el grupo de 7 integrantes que es y que Jimin no quedara fuera de la miniatura. Afortunadamente, después de que muchas personas hicieran visible la situación, la imagen fue corregida y actualmente ya aparece de la forma correcta. Esa parte, sin duda, es una buena noticia porque demuestra que cuando los fans señalan un error con respeto y de manera organizada, sí pueden conseguir que sea solucionado. Sin embargo, aunque el error ya fue corregido, eso no significa que el tema deba olvidarse inmediatamente como si nunca hubiera ocurrido. Creo que también es importante hablar de estas situaciones, porque lamentablemente no es la primera vez que Jimin queda fuera de algún material relacionado con BTS o de algún artículo importante. Precisamente por eso, tantas personas reaccionaron tan rápido. No fue porque quisieran crear una polémica innecesaria, sino porque es una situación que ya se ha visto antes, y cuando algo ocurre más de una vez, es completamente normal que los fans comiencen a prestar más atención y pidan que deje de repetirse. Nadie espera que todo sea perfecto, porque los errores pueden ocurrir. Pero cuando el mismo tipo de error vuelve a aparecer, es lógico que las personas quieran que se tenga más cuidado en el futuro. Lo que muchas veces me sorprende no es solamente el error en sí, sino la reacción de algunas personas cuando los fans de Jimin expresan su inconformidad. Siempre aparece alguien diciendo que están exagerando, que todo fue un simple descuido, que están victimizando a Jimin o que quieren convertir cualquier cosa en un problema. Y sinceramente, creo que esa forma de responder tampoco ayuda. Porque una cosa es reconocer que pudo haber sido un error y otra muy distinta es decir que nadie tiene derecho a señalarlo. Son dos cosas completamente diferentes. Quejarse de manera respetuosa por un error no significa atacar a nadie ni inventar teorías. Simplemente significa decir: aquí hubo un problema, por favor corríjanlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron muchísimas personas. Además, si nos ponemos a pensar, la petición nunca fue algo exagerado. Nadie estaba pidiendo un trato especial para Jimin, nadie estaba diciendo que los demás miembros no importaran, y nadie estaba intentando crear un conflicto entre los integrantes. Lo único que se pidió fue que la miniatura representara correctamente a los 7 miembros de BTS. Nada más. Era una petición completamente lógica, y de hecho, terminó siendo atendida porque finalmente la imagen fue modificada. Eso demuestra que el reclamo tenía sentido y que la corrección era necesaria.
Por eso, también me parece injusto que cada vez que los fans de Jimin levantan la voz para señalar este tipo de situaciones, inmediatamente aparezcan comentarios acusándolos de exagerar. Expresar una molestia de manera respetuosa nunca debería ser visto como algo negativo. Todos los fandoms señalan errores cuando consideran que algo no está bien, y eso no tiene nada de malo, siempre que se haga con respeto. No entiendo por qué cuando ocurre algo relacionado con Jimin, muchas veces se intenta minimizar lo sucedido en lugar de simplemente reconocer que hubo un error y que lo correcto era corregirlo. Y precisamente eso fue lo que ocurrió esta vez. Muchísimas personas se unieron para señalar el problema, etiquetaron a la empresa, explicaron cuál era el error y finalmente la miniatura fue corregida. Si nadie hubiera dicho absolutamente nada, probablemente la imagen habría permanecido igual. Por eso creo que también es importante entender que alzar la voz de manera respetuosa sí sirve. No hace falta insultar, no hace falta atacar a nadie ni crear peleas innecesarias. Basta con señalar el error de forma educada para que quienes corresponda puedan revisarlo y corregirlo. También creo que es importante dejar claro que reconocer este tipo de situaciones no significa decir que existe una intención detrás de cada error. Lo único que muchas personas están diciendo es que este tipo de descuidos siguen ocurriendo y que sería bueno que dejaran de repetirse. Esa es una diferencia muy importante. Pedir más cuidado en futuras publicaciones no es lo mismo que inventar historias o hacer acusaciones sin pruebas. Son cosas completamente distintas. Lo que sí resulta triste es que esta no sea la primera vez que pasa algo parecido con Jimin. Precisamente por ese historial es que muchos fans reaccionaron tan rápido al ver la miniatura. No porque quisieran generar una controversia, sino porque ya han visto situaciones similares anteriormente y desean que esos errores dejen de repetirse. Creo que cualquier persona puede entender por qué eso genera frustración. Si algo ya ocurrió varias veces, es completamente normal esperar que en el futuro exista un poco más de atención para evitar que vuelva a suceder. Y hay otro punto del que casi no se habla. Muchas veces parece que el verdadero problema termina siendo la reacción de los fans y no el error original. En lugar de centrarse en el hecho de que la miniatura estaba incompleta y debía corregirse, algunas personas prefieren criticar a quienes lo señalaron. Se habla más de que los fans están exagerando que del motivo por el cual comenzaron a quejarse en primer lugar. Y creo que eso hace que se pierda de vista el punto principal de toda esta situación, porque al final nadie estaba pidiendo algo extraordinario. Simplemente estaban pidiendo que BTS fuera representado como corresponde, con sus 7 integrantes. Esa era toda la discusión. Una petición completamente normal que además terminó siendo aceptada porque la miniatura fue corregida. Eso debería ser suficiente para entender que el reclamo era válido. Ojalá llegue el día en que este tipo de situaciones dejen de ocurrir, no solamente con Jimin, sino con cualquier integrante de BTS. Todos los miembros merecen aparecer correctamente representados en el contenido oficial relacionado con el grupo. Ese debería ser el estándar desde el principio. Mientras tanto, creo que el fandom debe seguir haciendo exactamente lo que hizo esta vez. Señalar los errores con respeto, pedir que sean corregidos y reconocer cuando efectivamente se realiza la corrección. Eso demuestra que es posible expresar una inconformidad sin necesidad de caer en ataques o discusiones innecesarias.